¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos ya en el resumen de hoy viernes del Tiempo con Dios. Los invito para que me acompañen, me da mucho gusto que estén hoy en esta noche aquí y bueno, pues sin más los dejo para que hagamos este repaso de todos los temas que hemos visto a lo largo de la semana. Para aquellos que deciden acompañarnos hoy viernes, será un poco más largo, pero contiene todos los temas desde el sábado hasta hoy viernes 13. Así que acompáñenme, quédense con nosotros y vámonos al Tiempo con Dios. Vamos a empezar con el sábado y de ahí nos vamos a ir hasta llegar al viernes. Vámonos directamente al Tiempo con Dios. ¿Qué les parece? Acompáñenme. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Me da mucho gusto estar con ustedes hoy, de nuevo, hoy sábado. Ya estamos con el Tiempo con Dios. En esta noche, como hemos estado prometiendo, bueno, pues está transmitiendo todos los días. A las 8 de la noche estamos enviando esta cápsula, publicándola en las redes sociales de Facebook y YouTube también, Ahí estamos también, si usted pone en YouTube Palabra Viva Tampico, ahí nos puede encontrar. Y los animo para que lo compartan también estos contenidos con sus amigos, sus contactos, donde ustedes, pues más, o con quien más, sus contactos de WhatsApp también, se puede copiar el vínculo, el link. Y como se dice ahora, y lo pueden compartir con sus amigos, háganlo con toda confianza y apóyennos también de esa forma. Y bueno, pues hoy, sábado 7, estamos hablando del libro de los Corintios, este documento que escribe Pablo a los Corintios. Escribe donde hemos venido hablando de pues un exhorto fuerte que les hace él. Él había estado con ellos y se entera de que pues había conflictos, había situaciones muy lamentables en la vida de esta congregación, de esta iglesia, donde se estaba viendo rivalidad, había pues entre las personas quién era mejor, ya había fracciones, digamos, como partidos políticos. ¿Quién era dice muy al principio de este documento, escribe, hay unos que se dicen que son de Pablo porque los bautizó Pablo, otros que se dicen que son de Apolos, que son vaya, se habían ya fraccionado porque dependiendo quién fuera el líder que hubiera participado o estado cerca de estas personas, pues ya se identificaban con él, y que eso no es malo, no, eso no tiene nada de malo. El tema es que esto se desbordaba, se iba al extremo, y entonces ya se hicieron partidos, pequeñas fracciones, y en la iglesia esto no aplica. Y por otro lado, el hecho de que también pues ya algunos se hacían como que muy saberlo todo, y esto había ya también distorsionado la enseñanza. Dice aquí, la enseñanza que yo di, dice, la di como no por mí, sino porque Dios la puso en mí para que se las diera. Y con esa humildad Pablo también aclara que lo que él enseña o ha enseñado ha sido porque el Espíritu de Dios es el que ha permitido que él transfiera o transmita esa enseñanza, y no por sabiduría humana, sino porque el Espíritu de Dios es el que me movía a enseñarles y a hablarles con esa claridad y con esa sapiencia, esa sabiduría. Pero no era sabiduría mía, decía Pablo, sino es de Dios, dada por Dios, y así debemos de darle ese lugar al Señor. Bueno, eso más o menos hemos estado hablando. Hoy vamos a continuar con el capítulo 3, del versículo 1 al 15 del primer carta a los Corintios. Y a manera de resumen les diré lo siguiente. En este escrito Pablo se refiere a los santos de Corinto, dice Corinto, divididos por pleitos como hermanos, como personas que viven en el pecado. Pablo y Apolos son consiervos del Señor, que han plantado y regado, pero como menciona el apóstol, el crecimiento lo ha dado Dios. Pablo, como perito, arquitecto, puso el fundamento. Si alguien edifica sobre él, y su obra permanecerá y recibirá recompensa. Simplemente como un perito dice, aquí no vayan a pensar que Pablo es el edificador, el dueño de la iglesia, ¿no? Se está refiriendo él como que fue el que llevó el mensaje, el evangelio a ese lugar. Simplemente lo demás es obra de Dios, y Él es el que hace el trabajo, no nosotros. Dice así el primer versículo de este tercer capítulo de la primera carta a Corintios, dice: de manera que yo, hermanos, yo
hermanos, no puedo hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. En efecto, habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombre? Se está refiriendo Pablo a que cuando nosotros, haciendo una analogía a estos pasajes, cuando uno es bebé, te dan leche, tomas la leche materna, te das leche, y conforme vas creciendo te van incorporando alimentos más sólidos. Cuando naces en el Espíritu, naces al Evangelio, aceptas a Cristo como tu Salvador, tienes un proceso de crecimiento, entramos inmediatamente en un proceso que es de crecimiento, y de inmediato no me van a hacer voy a recibir instrucción o temas que no puedo alcanzar a estar a mi alcance en ese momento, que necesito ir conociendo, experimentando para ir creciendo en conocimiento. Dice, entonces yo les doy este conocimiento básico para que ustedes empiecen a crecer. Ya una vez que este crecimiento esté dado, voy a ir aumentando el nivel, o se va aumentando, pero ustedes siguen como niños, dice. Sigo teniendo que darles el mismo alimento, como si fueran bebés. Versículo 5 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que cada uno concedió el Señor. A cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Finalmente Pablo está haciéndolos entender que ni porque hayan sido discípulos del maestro más connotado de la época o discípulos de él, había que darle mérito al maestro, sino realmente el mérito es de Dios. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibe su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Cristo, y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Está así diciendo que bueno, si tu fundamento es personal, es por tu ego, es porque tú piensas que sabes mucho, bueno, pues hazla, pero finalmente va a llegar el momento en que va a ser probada, y esa seguramente va a fracasar. Si permanecieres la obra de alguno que sobreedificó, si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Refiriéndose a que pues habría personas que tal vez podrían hacer algo, o podemos hacer algo, pero finalmente deja ver que habrá quienes lo puedan hacer, pero que al final del día esa obra que ellos trataron de edificar fue más personal que de Dios. Y aun cuando podemos nosotros ser de bendición para muchas personas o para algunas personas, que nuestra obra en su totalidad sea producto de lo que Dios pone en nosotros, no que nosotros pensemos que estamos siendo los benefactores o los dueños de algo. Así como decimos a veces, como buenos administradores, un administrador no es dueño, ojo, un administrador administra, vaya la redundancia, de algo que el patrón, el dueño, pone en tus manos para que lo uses o lo apliques o lo administres, vaya. Pero no eres el dueño es Dios.
Nosotros simplemente somos administradores, no los dueños, que esa es una gran diferencia. Pablo compara la predicación del Evangelio con una obra de construcción. El perito arquitecto trabaja con planos y pone el fundamento, mientras que otros se edifican encima. Es importante que cumplamos cuidadosamente con nuestra labor, especialmente los ministros del Señor, que debemos llevar a cabo su llamado con sabiduría. Jesucristo es el fundamento de toda la iglesia, pues la iglesia es edificada en su palabra. Una casa construida con materiales sólidos resiste el fuego, pero a la que está hecha con materiales inflamables, no. Esa se derrumba con facilidad. Así en los postreros días nuestras obras serán probadas con fuego y recibiremos recompensa dependiendo de los resultados. El constructor sabio anunciará y enseñará sobre el Evangelio puro, basado sobre el fundamento que es Jesucristo. Es reiterativo en este escrito. Creo que en esta experiencia Pablo nos exhorta en este texto a toda la iglesia a que edifique sobre ese terreno firme primero, sí, obviamente, pero también que la edificación no es tuya. Tú simplemente estás trabajando para Dios y te pide que lo hagas de la mejor manera, de una manera clara, transparente, honesta, en la que no busques quedar bien y ni hacerte sentir el dueño de la obra, porque ese es de Dios. Yo quiero que con eso nos quedemos en esta noche. Yo los animo, los invito a que me sigan acompañando. Mañana es domingo, en el Tiempo con Dios. Estoy aquí también a las 8 de la noche con ustedes en esta transmisión. Los invito a que me acompañen al Ministerio de Palabra Viva. Tengan muy buenas noches, pásenla bien, cuídense mucho, nos estamos viendo por aquí. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Ya estamos en domingo, hoy domingo 8 de mayo, pues estamos también a 2 días del 10 de mayo, un día, mañana lunes, el martes 10 de mayo, y un día muy importante para todos, en México particularmente, se festeja el Día de la Mamá, y en muchas otras partes del mundo también, en esta semana lo andan festejando también. De aquí le mando un abrazo muy fuerte a todas las mamás, todas las mujeres valientes que hoy por hoy pues son parte importante de nosotros, de nuestra sociedad también. Y bueno, pues desde aquí les mando un fuerte abrazo, parte del Ministerio de Palabra Viva. Que disfruten este 10 de mayo, la pasen bien en compañía de su familia. Ya algunos lo hemos estado festejando, hoy adelantándonos un poco porque al ser martes es un poco complicado, pero ya muchos lo han hecho por adelantado, lo hemos hecho por adelantado, así que bueno, pero van a estar bien festejadas seguramente. Desde aquí un abrazo, pásenla bien, cuídense mucho, disfruten esta experiencia tan hermosa de lo que es ser mujer y ser mamá sobre todo, que es yo creo, me atrevo a pensar que una de las experiencias más hermosas que Dios nos permite, y hoy es un buen tiempo para reflexionar en ello, pensar en todo esto. Y bueno, no quiero ahondar más en este tema, podría ser un tema que hoy también hay muchas circunstancias en nuestra sociedad que han hecho que el tema se vuelva, pues, no decir que polémico, pero sí es una palabra delicado. Y yo animo a todas las mujeres a que sigan guardando ese afecto, eso que Dios les ha dado, el derecho, el privilegio de ser mamás. Desde aquí un abrazo y un saludo. Y bueno, pues vamos al Tiempo con Dios. Hoy vamos a estar hablando todo el mes sobre el libro de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 3, versículo 16 al 23. Insiste, es muy reiterativa esta insistencia de Pablo a esta comunidad, esta iglesia, porque creo que hoy por hoy, y sigue siendo tan vigente hoy, creo yo, porque creo que muchas congregaciones han experimentado o están experimentando o han pasado por momentos difíciles, o si usted, amigo o amiga, que es parte de una congregación, te identificas con alguno de estos eventos, pues yo creo que es buen momento como para
poder tomarlo en cuenta y corregir si es necesario, o para afirmarnos, ¿verdad? Bien, si estás haciendo bien las cosas. En esta declaración, en esta carta, Pablo dice que somos santos por cuanto tenemos el Espíritu Santo dentro de nosotros y somos el templo de Dios. ¿Sí sabe usted que la iglesia no es el edificio? La iglesia no es el edificio de las cuatro paredes, la iglesia somos nosotros. La iglesia de Cristo somos usted y yo, la conformamos personas, esa es la iglesia. El otro es el edificio, digamos, podría decir, para distinguirlo, es el templo, es el edificio. Pero la iglesia es usted y soy yo. Es usted, las personas, somos la que la conformamos. Por eso decimos que tenemos el Espíritu Santo, ¿verdad? Si alguno cree ser sabio, debe ser ignorante. Fíjense que hay declaración. Si alguno cree ser sabio, debe ser ignorante. La sabiduría de este mundo es insensatez para Dios. Por eso nadie se gloríe en los hombres. Dice, todos nosotros debemos de gloriarnos, pero en Dios. En estos pasajes del versículo 16 al 23, dice así: ¿acaso no saben ustedes que son templo de Dios y que el Espíritu de Dios vive en ustedes? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios lo destruirá a él, porque el templo de Dios es santo y este templo son ustedes mismos. Que nadie se engañe. Si alguno de ustedes se cree sabio según la sabiduría de este mundo, vuélvase como un ignorante, para así llegar a ser verdaderamente sabio. Pues la sabiduría de este mundo es pura tontería para Dios. En efecto, la Escritura dice: Dios atrapa a los sabios en la propia astucia de ellos. Digamos así, no te quieras pasar de listo. Digámoslo de una manera muy coloquial dicho. El versículo 20 dice: y dice también, el Señor sabe que los pensamientos de los sabios son tonterías, por eso nadie debe sentirse orgulloso de lo que es propio de los hombres, pues todas las cosas son de ustedes. Pablo, Apolos, Cefas, el mundo, la vida, la muerte, el presente y el futuro, todos es de ustedes. Y ustedes son de Cristo y Cristo es de Dios. Animándonos en todo momento a hacer las cosas de la manera correcta, a no sentirnos sabios en nuestra propia prudencia, dicen, sino sabios en Cristo, sabios en Dios, en el Espíritu que Él ha puesto en nosotros, y esa sabiduría es de Dios, no es tuya, para que no te llenes para que nadie se gloríe, para que no te llenes de ínfulas de sabiondo, cuando eso realmente es de Dios. Dios llama necia a la sabiduría de este mundo. El Señor reprende a los que se creen ser sabios en su propia astucia. No debemos buscar la sabiduría del mundo, sino la celestial, y seguir a Jesucristo en la cruz. La iglesia de Corinto se había dividido por agrupaciones con ciertos líderes humanos. Pablo les exhorta diciendo: ninguno se gloríe de los hombres, o sea, que no te hagas fan de ningún hombre, de ninguna persona. Los siervos son obreros del cuerpo de Cristo, llamados a evangelizar conforme al plan salvífico de Dios. Tanto los creyentes como los líderes somos hermanos en Cristo. El mundo es de los creyentes, incluidos los líderes como Pablo, Apolos o Cefas. Todos son de Cristo y Cristo es de Dios. No nos gloriemos en los hombres, sino solo en Jesús, nuestro Salvador. O sea, Pablo es reiterativo, los exhorta de muchas formas a que ellos, todo lo que hagan, todo lo que digan, sea para beneficio, reconozcan, o todo lo que digan y hagan, reconozcan ellos que no es sabiduría tuya, es que Dios tiene misericordia de ti y te da palabra para poder hablar sabiamente, pero esa sabiduría es de Dios. Y nosotros debemos evidentemente que en este proceso intervenimos nosotros. Dios utiliza tus capacidades también, es claro en esto. Dios utiliza tus talentos que Él nos ha dado, también nuestras habilidades las usa, pero también creo que cuando nosotros estamos en el círculo de influencia de Dios, nos mantenemos en esa tesitura, cada cosa que digamos, cada cosa que hagamos va a ser de bendición para con quienes vivamos. No va a ser algo que va
depreciar o demeritar a nadie, siempre va a ser para bendición, porque Dios así trabaja. Dios no trabaja para demeritar a nadie, siempre trabaja para hacer respetar y dar el mejor lugar posible a las personas o a todos nosotros, pero siempre y cuando nosotros estemos en ese círculo de influencia de Dios. Si nosotros tratamos de pasar de administradores a dueños, corremos el grave riesgo de equivocarnos y fatalmente, y ya se exhortaba. De hecho, Pablo lo vimos el día de ayer, donde decía que si la obra que tú estás haciendo es hecha con tus talentos y tu sabiduría, cuando sea probada, pues va a arder como hojarasca ante el fuego, dice, se va a quemar, lo va a soportar. Pero si tu fundamento está en Jesús, dice, esto va a durar y va a pasar la prueba. Eso es lo que estaba exhortándolos Pablo, y hoy creo que es muy vigente esta exhortación, porque creo en las congregaciones, en las iglesias, necesitamos personas que trabajen para la iglesia, para Jesús, no para nosotros, para ellos, porque es triste cuando vemos a personas que están haciendo las cosas no para la iglesia, sino para tratar ellos de quedar bien, de ganar renombre, y todo eso, la verdad, delante de Dios es como hojarasca. Así que yo los invito a que hoy por hoy hagamos un ejercicio de trabajo honesto, sincero y sin ánimos de vanagloria personal. Con esto los dejo, pásenla bien, que tengan muy buenas noches. Este es el Ministerio de Palabra Viva. Nos vemos mañana por aquí. Mañana nos vemos por aquí a las 8 de la noche. Pásenla bien, cuídense mucho. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy ya lunes 9 de mayo, a un día del 10 de mayo en México, una celebración muy importante, el 10 de la Madre, el 10 de mayo. Es más, hasta el mes lo tenemos catalogado, bueno, en algunos lugares, como el mes de la familia. En la iglesia, por ejemplo, nosotros en Palabra Viva, en este mes para nosotros es el mes de la familia. Damos ese énfasis, ¿verdad? Y bueno, pues me da mucho gusto estar con ustedes. Soy el pastor Andrés Acuña y esta es Palabra Viva, transmitiendo como cada noche a las 8 de la noche, nuestro compromiso de estar con ustedes con el tiempo con Dios. Este espacio que dedicamos a un tema de reflexión, una palabra que comparto con ustedes, ahora lo hacemos todos los días, sí, lunes a domingo, estamos todos los días transmitiendo. Y el viernes, como se los hemos venido haciendo un resumen del sábado pasado, el domingo, lunes, martes, miércoles y el viernes. Así que el viernes es más largo porque se hace el resumen de todo ello. Pero día con día transmitimos estas cápsulas, bueno, en calidad, puedo decir así, de cápsulas tipo podcast breves que estamos haciendo, que hago para ustedes o hacemos para ustedes. Y bueno, pues ahora vamos a continuar con los temas que hemos estado tratando, y ahora pues una verdadera cátedra, creo yo lo calificaría este documento que estamos estudiando, que no es más que la carta del apóstol Pablo, nada más ni nada menos, a los Corintios, la primera. Un documento que él les escribe porque se había enterado que ellos estaban viviendo o experimentando una condición muy, muy humana de Artiro, que es los celos, la codicia, la rivalidad. Había que brillaban en ese tiempo ahí por su presencia en esta comunidad, en esta congregación que él había fundado, que él ya en algún tiempo había levantado, y ahora al paso de los años pues algunos ya estaban actuando como pues personajes, se sentían importantes en la comunidad que había, se sentían que sabían más que otros porque pues tenían a lo mejor más elocuencia y tenían algunos que los seguían, y todo esto había distorsionado tanto en la vida de esta congregación, que Pablo se ve en la necesidad de tener que escribirles este documento y bueno, pues aclarar todo lo que está pasando.
Esto creo que aplica a nuestra vida diaria. De verdad que no hemos, como seres humanos, seguimos cometiendo los mismos errores y nos sigue sucediendo cosas muy similares. Y este documento en el capítulo 4, en el primero, versículo 1 al 8 de la primera carta a los Corintios, dice el primer versículo así: ustedes deben considerarse simplemente como ayudantes de Cristo, encargados de enseñar los designios secretos del Señor, de Dios. Ahora bien, el que recibe un encargo debe demostrar que es digno de confianza. En cuanto a mí respecta, muy poco me preocupa ser juzgado por ustedes o por algún tribunal humano. Ni siquiera yo mismo me juzgo. Sin embargo, el que mi conciencia no me acuse de nada no significa que yo no esté, yo por esto sea inocente, pues el que me juzga es el Señor. Por lo tanto, no juzguen ustedes nada antes de tiempo. Esperen a que el Señor venga a sacar a la luz lo que ahora está en la oscuridad y dé a conocer las intenciones del corazón. Entonces Dios dará a conocer una dará a cada uno la alabanza que merece. Hermanos, les hablo de estas cosas por su propio bien y poniendo como ejemplo a Apolos y a mí mismo. Les digo para que por nuestro ejemplo aprendan ustedes a no ir más allá de lo que está escrito y para que nadie se hinche de orgullo favoreciendo a unos en perjuicio de otros. Pues, ¿quién te da privilegios sobre los demás? ¿Y qué tienes que Dios no te haya dado? Y si Él te lo ha dado, ¿por qué presumes como si lo hubieras conseguido por ti mismo? Al parecer ustedes ya son ricos y tienen todo lo que pueden desear y se sienten como reyes que nada necesitan de nosotros. Ojalá fueran reyes de verdad para que nosotros tuviéramos parte de su reino. Como se dan cuenta, es un exhorto muy fuerte que hace él y les repito yo, como les dije al principio, es una cátedra, creo que la que deja Pablo para todos nosotros, una enseñanza muy profunda, una lección muy profunda y muy clara de cómo debemos de ser. Y creo que esto trasciende más que un simple comportamiento cotidiano. Creo que debería de ser una norma para nosotros para conducirnos en nuestra vida diaria, incluso también, esto no nada más en la vida de la iglesia. Esta exhortación creo que te debe de llevar a no juzgar, a ver cómo Dios, cómo ha tenido misericordia de nosotros y nos ha permitido o nos da, nos ha favorecido con muchas cosas. Y ahora nos hemos erigido como jueces, cuando aún no lo somos, nadie nos puso como jueces, somos administradores de algo que Dios puso en nuestras manos. Y creo que esto ha distorsionado muchísimo el quehacer de la iglesia. Esto lo digo porque hoy por hoy nosotros como congregaciones estamos sufriendo el embate de grupos que han sido lastimados profundamente por la distorsión que ha habido en la función de la iglesia. Y digo esto porque hoy por hoy los grupos anti-iglesia, anti-vida espiritual o religiosa, si usted lo quiere llamar así, o lo llamamos así para que lo entiendan todos, pues agreden. De hecho, hay grupos que hoy por hoy se precian, ¿verdad?, de estar en contra totalmente de lo que la iglesia ha hecho o lo que la iglesia, vino haciendo en años pasados, en tiempos pasados, y hoy por hoy tienen una andanada, un embate terrible sobre las congregaciones, las iglesias, e incluso a grado tal que han penetrado a sus estructuras y las han distorsionado hasta lo que han querido. Hoy tenemos fenómenos, yo lo llamo así, fenómenos de congregaciones que son conducidas por pastores homosexuales. Ahora, esto lo digo para que se entienda bien, y cuando me refiero a esta andanada también de ataque, es porque
estos grupos, precisamente los grupos homosexuales, sobre todo, han sido rechazados, han sido lastimados tremendamente. Y con esto no estoy diciendo que yo sea favorable a una condición equivocada. Lo que sí creo yo es que nosotros hemos sido actuado irresponsablemente, porque ya en otros momentos hemos explicado, ¿verdad?, cuál es la función de la iglesia. Y he dado como ejemplo la función de un hospital. Si en un hospital llega un enfermo y lo rechazan porque está enfermo, el médico le dice que ahí nada más atienden a personas sanas, pues resulta ilógico, ¿verdad? Es un absurdo. En la iglesia, en la vida de la iglesia, estamos los que necesitamos ser atendidos, los que necesitamos sanar nuestras heridas, sanar nuestras vidas espirituales, me estoy refiriendo a ello, y corregir y seguir para adelante. Pero nos hemos empeñado en señalar ya a los que hemos sido llamados por el Señor para estar en la iglesia, es a lo que me refiero, a los que estemos en la iglesia, pues en señalar a cualquier grupo. Si entra una mujer prostituta, pues inmediatamente van a hacer la comidilla de ella. ¿Y qué ganas le van a quedar de regresar? Si llega un hombre ebrio o alcohólico o alcoholizado, pues también ¿cómo lo vamos a señalar? ¿Cómo lo vamos a ver? Yo creo que todos se van a apartar de él o lo van a criticar. Vamos a hacer una crítica muy dura y muy ácida de estas personas. Claramente todo esto ha sumado para que hoy por hoy algunos grupos se han pues llenado de enojo, de rabia, puedo decirlo así, y hoy por hoy, teniendo un poco de influencia y poder, pues no tienen ni la más mínima recato en usarlo. Creo que la vida... Ahora, esto no quiere decir que nosotros tengamos que actuar para evitar necesariamente su acción en la forma en la que la están haciendo, pero creo que sí tenemos la obligación, como un principio de la vida de la iglesia, el de atender y ver con respeto a todas las personas. Atenderlas y cubrir esa necesidad que tienen a veces tan apremiante de ser escuchados, de ser tomados en cuenta, de ser atendidos en su condición que sea. Creo que hoy tenemos una gran y grave responsabilidad a nuestros hombros para seguir adelante y que la iglesia siga su camino, siga cumpliendo con su propósito de restaurar vidas, no de apapachar el pecado, no de tolerar el pecado, no, de restaurar vidas, de hacer cambios, de ser ejemplo, porque precisamente el autor, bueno, más que el autor, un comentario que tengo aquí habla de que seamos ejemplo para hacer un cambio, dice, para que la gente vea, como lo decía Pablo, como él y Apolos eran ejemplo. Y ejemplo precisamente en griego, que era como lo estaban ellos compartiendo, significa hacer cambios y transformar, cambios de forma. Tiene ese sentido, esa palabra en el original griego. Para que vean, seamos ejemplo, y ejemplo tiene que ver con cambios. Ese metasquematizo es la palabra, la raíz griega de esta palabra, y que nos implica cambios que transformen nuestra vida. Y es lo que Pablo los exhortaba, Pablo los exhorta a los de Corinto a entregar la vida, y a dejar pleitos y envidias y permanecer dentro de los parámetros bíblicos. Hoy creo que nosotros tenemos un desafío grandísimo, repito, insisto, un desafío grandísimo frente a una sociedad que está desesperada de encontrar solución a sus problemas, en el que la iglesia debería haber estado ya inmersa, deberíamos estar inmersos solucionando y no defendiéndonos de embates. Creo que debemos de salir con valor, con valentía, sí, con valentía, pero también con la verdad en la mano. Señalando el error, hay que corregir, pero también con amor tratar a nuestros seres, a las personas que tenemos a nuestro lado que necesitan de Dios. Creo que tenemos ese desafío. Yo quiero que se queden con esa palabra en esta noche, o en esta idea, con este pensamiento y con este principio, para que la vida de donde estés tú, donde esté usted que me esté escuchando, pueda haber cambios, y pueda haber una iglesia que esté
puertas abiertas, con los brazos abiertos, recibiendo a todos y tratándolos con amor y respeto. Interesante tema que nos dejó hoy el tiempo con Dios en esta noche. Cuídense mucho, los espero mañana aquí a esta misma hora estoy con ustedes, 8 de la noche, en el Tiempo con Dios desde el Ministerio de Palabra Viva. Soy el pastor Andrés Acuña, me dio mucho gusto estar con ustedes hoy, los saludo, los abrazo, nos vemos mañana 10 de mayo, por favor. Mañana en México se celebra el Día de las Madres, en Estados Unidos fue ayer domingo, en México es el martes, se festeja el día que es el 10 de mayo. Mañana en otros lugares creo que tienen otras fechas, pero bueno, pues desde aquí los animo para que nos sigan acompañando y mañana por aquí con un tema para compartir con ustedes también. Pásenla bien, buenas noches. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy estamos ya transmitiendo en vivo desde la plataforma, ahora dos plataformas, es Facebook y también YouTube. Estamos transmitiendo en vivo para estas dos plataformas, así que bueno, pues los invito, los animo para que ahí nos puedan acompañar, nos acompañen y nos vean y compartan también estos contenidos con sus familia, amigos, sus redes. Ahora cada uno de nosotros tenemos distintos grupos, seguramente ustedes también, y pues nos pueden apoyar de esa manera al Ministerio de Palabra Viva. Hoy me da muchísimo gusto estar con ustedes este miércoles, pero pues tiene un carácter muy especial para México. Bueno, pues es el 10 de mayo y yo desde aquí pues le mando un muy fuerte abrazo a todas las mamás, un saludo muy fraternal para todas ellas, para todas estas mujeres valientes que hoy por hoy pues son parte importante, es la mitad, digamos, de lo que somos como seres humanos. La mujer es esa contraparte, ¿verdad? O la parte, más que contraparte, es la parte que Dios nos permite para poder integrarnos como sociedad. Y hoy es en México, hoy festejamos el Día de la Mamá y es muy importante para nosotros y por eso y para todos en general creo que es muy importante, pero desde aquí como ministerio pues nosotros y un servidor les manda un saludo, un abrazo muy fuerte a todas ustedes, de veras que las admiramos y las respetamos, y con mucho cariño a todas las que se han integrado a este Ministerio de Palabra Viva, que han participado de alguna forma. Desde aquí créanme que las tengo a todas presentes, y desde aquí les mando un fuerte abrazo, un saludo, y las animo para que sigan adelante en esa labor tan hermosa que tienen, que Dios puso en sus manos, que entregó a ustedes como mujeres, ser las que portadoras o dadoras de vida a un nuevo ser. Sé que evidentemente como varones participan, pero hay un sesgo un ingrediente muy especial en el poder ver a una mujer que está embarazada y da a luz a un ser humano, y es algo que nos debe sensibilizar, muy hermoso, y pues es algo que solamente ustedes pueden hacer y que Dios les ha regalado, y pues nosotros como varones también tenemos que agradecer por sus vidas, agradecer por ese cuidado que tienen de los hijos que han tenido de nosotros. Pues finalmente todos hemos tenido una madre, para que hoy podamos estar aquí, así que desde aquí yo les mando un abrazo, un saludo reiterativo a todas ustedes que son unas mujeres valiosísimas, mujeres valiosas, y pues hoy confío en que la estén
estén disfrutando de este día de la mejor manera. Así que desde aquí un abrazo muy fuerte para todas ustedes, aquellas que están aquí en la localidad, que están fuera, todas las que son mamás, las festejamos con mucho gusto. Y bueno, también en esta noche, como nos hemos digamos hecho esta dinámica de compartir con ustedes diariamente el tiempo con Dios, ya no como lo hacíamos o lo hacíamos nada más en un resumen el viernes, sino que tratamos de hacer cápsulas más pequeñas, de menos tiempo, y también poder tener más dinamismo en esto. Escasamente 10 minutos, aquí estoy con ustedes, y el viernes sí se hace el resumen de todo, como lo venimos haciendo de todos los días. Recopilamos todos los temas de la semana y se transmiten en un solo módulo, el viernes a las 8 de la noche, o sea que se hace desde el sábado, domingo, lunes, martes como hoy, hasta el día viernes, y así que ese es un poco más largo, pero para no perder esa dinámica tampoco, para aquellos que les será más cómodo estar en una sola oportunidad, pero para aquellos que queremos compartir algo más breve, pues aquí está estas cápsulas que hacemos. Y hoy vamos a continuar con la primera carta a los Corintios, que es la que hemos venido compartiendo, y en el capítulo 4, versículo 9 al 21. Lo interesante de esta carta es escrita por Pablo. El apóstol Pablo es escrito a los Corintios, esta primera carta a los Corintios, por eso así se denomina, primera carta a los Corintios, un documento que él escribe a esta comunidad en vista de que le han informado que están sucediendo cosas, esa congregación que él había formado o discipulado en su momento, pues ahora se veía alterada por algunas prácticas que se habían introducido a esta congregación, y que estaba alterando el buen orden del funcionamiento. Es como una familia cuando empieza a haber cosas que no están dentro de nuestras prácticas o formas de vida, y estas mismas dañan la funcionalidad de la familia, como una familia. Entonces él, como el padre espiritual de ellos, se toma esta libertad y escribe estos documentos, y que hoy son un referente para la iglesia. Este documento, esta carta que él escribe, se integra al escrito bíblico como un documento también que debemos entender que no fue necesariamente, evidentemente fue escrito por Pablo, pero que contiene también el sentir el corazón de Dios que expresa también, y utiliza a este escritor, este Pablo, en este apóstol y escritor. Dios lo utiliza para que deje un mensaje profundo, duro también, sí, también duro, profundo, pero también con mucho cariño y mucho amor, porque precisamente hoy, que es 10 de mayo, precisamente platicando con mi esposa, veíamos cómo a veces pensamos que cuando Dios nos está hablando, o vemos que cuando Dios está hablándonos a nosotros, nos enojamos a veces, nos molestamos, nos sentimos incómodos. Pero cuando Dios habla porque nos ama. Y cuando te sientes incómodo, si ese ha sido tu caso, te has sentido molesto, te has incomodado por lo que has entendido, lo que Dios te dice, tal vez a través de tu pastor, a través de un consejero, escucha, porque seguramente que Dios también te está hablando y está usando un instrumento que será tu consejero, tu pastor, para recordarte o hacerte entender lo que no estás haciendo bien. Y a veces nos molesta, y cuando nos sentimos más incómodos, creo que cuando Dios nos está hablando más, y nos habla porque nos ama. Un padre que no ama no corrige. A mí no me interesaría, yo no le voy a, difícilmente le podrías dar un exhorto a alguien que tú ni conoces, o difícilmente a lo mejor podrías tener algún contacto con esta persona, porque no conoces su contexto, no los conoces, no sabes cómo va a reaccionar. Pero si tú lo conoces, yo creo que, o como en este caso particular, cuando vemos a Pablo hablando como padre espiritual de esta congregación en Corintio, a los corintios los exhorta
a que dejen de hacer lo que están haciendo mal para que se comporten adecuadamente, porque él decía deben de comportarse de acuerdo a lo que yo les he enseñado. Y fíjense que eso es bien interesante, porque no cualquiera puede atreverse a decir hagan como yo les estoy enseñando o como yo he hecho, ser ejemplo de ese. Recuerden que ayer les decía que la palabra ejemplo en el griego era cambio, también implica cambio, no nada más es ser ejemplo, sino también implicaba un cambio. Y Pablo, en esta porción de la escritura del capítulo 4, del versículo 9 al 21, él les exhorta y les dice que él ha padecido tanto como ellos y ha venido a ser como, dice, yo pude ser de los más despreciables, dice, en algún momento. He padecido persecución también. Dice, pero los exhorta a quienes han sido ahora sus hijos espirituales, como sus hijos espirituales, a seguir, a ser imitadores de Cristo, y explica el motivo por el que ha enviado a Timoteo, porque ya se hablaba de que él estaba enviando a este joven. Timoteo era un hombre joven en ese tiempo, joven Timoteo. Y dice así el versículo 9, les voy a leer algunos pasajes. Dice, pues me parece que a nosotros los apóstoles Dios nos ha puesto en último lugar, como si hubiésemos condenado, como si fuésemos condenados a muerte. Hemos llegado a ser espectáculo para el mundo, para los ángeles y para los hombres. Nosotros por causa de Cristo pasamos pasamos por tontos, mientras que ustedes, gracias a Cristo, pasan por inteligentes. Nosotros somos débiles, mientras que ustedes son fuertes. A nosotros se nos desprecia y a ustedes se les respeta. Fíjense que él no está en esto. El sentido de esta expresión que él utiliza es para hacer entender a ellos con la humildad y con la sencillez que él estaba presentando estas instrucciones. No para envanecerse ni llenarse de gloria. Les voy a abrir la otra versión, en la versión Reina Valera 60, para aquellos que conocen las versiones de la Biblia. Dice, nosotros somos insensatos por amor a Cristo, más vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, más vosotros fuertes, vosotros honorables, más nosotros despreciables. Dice, qué duro. Dice, hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Se refiere a ellos como apóstoles. Y en el versículo 12 dice así, nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Y el versículo 13, nos difaman y rogamos, hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. No escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Como un padre espiritual está hablando. Porque aunque tengáis 10,000 ayos en Cristo, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús ya os engendré por medio del Evangelio. Y la otra versión dice, para que se entienda solo lo de ayos, porque aunque ustedes como cristianos tengan 10,000 instructores, ayos era instructores, padres no tienen muchos. Padres de ustedes soy yo, pues les anuncié el Evangelio por el cual quedaron incorporados a Cristo Jesús. Esos ayos eran consejeros, dice, pueden tener muchos, pero padres no. Por tanto, os ruego que me imitéis, o que me imite. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo, de la manera que enseñó en todas partes y en todas las iglesias. Y cuando se refiere a su hijo, se refiere a su hijo espiritual. No era hijo biológico de él, era su hijo espiritual, Timoteo. Mas algunos están envanecidos como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros. Si el Señor quiere y concede, no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. ¿Qué queréis? ¿Iré a vosotros con vara o con amor y espíritu de mansedumbre?
les pregunta, dice, ¿cómo quieren? Prácticamente dice, ¿cómo quieren que los corrija? ¿A varazos o con palabras suaves y amorosas? La otra versión dice así: ¿qué prefieren ustedes? ¿Que vaya dispuesto a castigarlos o que vaya a verlos con amor y ternura? ¿Cómo quieres, así como diría el papá a los hijos, cómo quieres que te castigues si no obedeces? ¿Con vara o quieres con ternura? Dice, Pablo asocia la predicación del Evangelio con padres que dan a luz a un hijo, o sea, los relaciona como un padre, con el amor de un padre espiritual. Pablo ha anunciado las buenas nuevas de salvación a los corintios. Presenta el contraste entre reinar y padecer para amonestarlos con amor. Exhorta a los corintios que se habían envanecido y habían causado división en la congregación, a imitarle en cuanto a la humildad y el padecimiento por amor en Cristo. Veían en estas congregaciones que el hacerse los que eran los elegidos, por ejemplo, así por usar una expresión, o sentirse como los más inteligentes, era suficiente para envanecerse. Y esto era lo que estaba sucediendo en Corintios. Ahora, esto creo que nosotros no quedamos exentos a ello. Nosotros hoy en muchos lugares vemos y padecemos este tipo de circunstancias donde personas pueden o podemos tratar de sentir que sabemos más que otros. Y Pablo nos exhorta, y creo que nos exhorta porque es para todos este escrito, que nos debe de llegar hoy también a nosotros. Nos dice que debemos ser humildes, debemos ser sencillos, debemos ser personas amigables, que las personas puedan acercarse a nosotros con tranquilidad, con confianza, ser confiables y no ser altaneros ni soberbios, porque hoy por hoy creo que es uno de los datos más importantes, un referente para un verdadero hijo de Dios, la humildad y la sencillez que debe de haber en ustedes y en nosotros como hijos de Dios, y no envanecernos ni sentirnos superiores a nadie ni a nada. Hoy por hoy creo que es un tema muy importante y muy relevante en nuestra sociedad, cuando vemos una sociedad que está tan reactiva a cualquier tema que tenga que ver con la vida espiritual y que necesita desesperadamente de ser recibido con brazos amorosos y no con tratar de pagar con la misma moneda, con el desprecio, con el odio, con el rencor, porque eso no nos lleva a nada. Creo que el exhorto es bastante claro, bastante directo, y hoy por hoy nosotros tenemos que tomar esta exhortación, y si no lo hemos hecho, bien. Pero si hemos caído en alguna práctica inadecuada en ese sentido y nos hemos envanecido, nos hemos llenado de soberbia porque pensamos que somos los elegidos, somos los más santos y aquí nadie más puede llegar, cuidado. Creo que tenemos que tener en cuenta esta exhortación que Pablo hace y que es tan vigente hoy por hoy y tan importante que consideremos para el poder llevar un evangelio sano, un evangelio relevante a cualquier lugar en el que nosotros o donde nos encontremos o donde estemos hoy por hoy. Con esto llego a la parte final del Tiempo con Dios, amigos. Los animo para que mañana aquí a las 8 de la noche nos encontremos de nuevo y de nueva cuenta. Y desde aquí el ministerio como pastor y parte del ministerio Palabra Viva, de nuevo un saludo, un abrazo a todas las mamás que hayan estado disfrutando de este hermoso día, este 10 de mayo. Pásenla bien, síganlo disfrutando y nos vemos por aquí mañana en el Tiempo con Dios. Cuídense mucho, hasta luego. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Hoy miércoles, y es miércoles 11 de mayo de este año 2022. Y bueno, para mí es un gusto, es un placer poder estar con ustedes aquí. Y bueno, pues poder estar en cada noche, como lo hacemos cada noche, con este espacio de reflexión que tenemos a las 8 de la noche, de lunes a viernes. Hoy miércoles 11. Quiero compartir con ustedes este tema que está muy interesante por hasta dónde alcanza a llegar este
este escrito. El apóstol Pablo escribe a los Corintios en su primer carta a los Corintios, pues saluda muy amablemente y todo, y una carta como lo fue originalmente escrito este documento, pero también conlleva también un exhorto muy duro, muy fuerte, y una aclaración que pocos yo creo que se atreven a hacer hoy por hoy, o nos atrevemos a hacer, porque parece que nos da miedo cuando hay que señalar algo pues que algo que está sucediendo que está mal. Generalmente tratamos de evadir esto, en todos los casos tratamos de evadir estas situaciones porque pues siempre resultan incómodas, difíciles de tratar, pero necesarias. Y bueno, pues déjenme saludarlos como Ministerio de Palabra Viva, les doy la bienvenida. Ya les di la introducción del tema que vamos a tratar ahora, es interesante, primer carta a los Corintios, capítulo 5, versículo del 1 al 13, y en este particular caso Pablo hace un exhorto muy fuerte a esta congregación que fue fue levantada por el trabajo que él hizo. En este lugar no había ninguna congregación, pero él llegó, trabajó, compartió el mensaje, y hubo quienes abrazan el mensaje de Cristo y forman una congregación que crece y pues se expande o crece mucho en Corinto y en esta zona, pero que al paso del tiempo empieza a sufrir de una distorsión, yo le llamo una distorsión en muchos sentidos. Había quienes ya se sentían mucho más importantes que otros. Unos ya habían hecho bandos, unos decían que eran decían que pues eran de Pablo, que ellos habían sido pues ministrados por él y pues tenía como si eso tenía más jerarquía, los hacía tener más jerarquía, otros que decían que eran de otros, y ahí empezó. De ahí esto fue derivando en otras situaciones todavía más graves. Y esto creo que hoy nos debe de llegar hasta las puertas de nuestras iglesias y nuestros hogares. También esto lo podemos traer a esta experiencia de nuestras casas, porque en particular, en este escrito se dirige a la congregación de Corinto. Pero lo que sucedía allí era muy grave. Estaba él, lo dice con mucha claridad, menciona que están sucediendo cosas muy vergonzosas. Dice en el versículo 1 del capítulo 5, dice: se ha sabido que uno de ustedes tiene como mujer a su propia madrastra. Este caso de inmoralidad es tan grave que ni siquiera se da entre los paganos. Fíjense nada más lo grave de esto. Y esto creo que nos debe de enseñar algo. No por estar en la iglesia quiere decir que ya tenemos un salvoconducto para cualquier cosa. Esto debe de dejarnos muy claro que aún dentro de la iglesia pueden pasar cosas no sanas, no correctas. Tenemos que caminar, yo lo veo, lo quiero presentar así como caminar entre líneas. ¿A qué me refiero? A que la iglesia o una congregación cristiana es el mejor lugar para alguien que necesita ser restaurado, que tiene una condición de pecado en su vida, cual pueden ser muchas circunstancias, pero es el lugar para llegar, para poder sanar. Pero también esto hace o nos obliga a todos los que estamos ahí a cuidarnos, a guardarnos, hasta apoyarnos entre nosotros para pues no contaminarnos también, porque en un hospital, usando la figura de un hospital que creo que nos puede hacer entender muy bien esto, los médicos reciben al enfermo y ya saben, como sucedió en este tiempo con la pandemia, una enfermedad o alguien con una enfermedad altamente contagiosa, lo aíslan, lo ponen en una zona especial, en una zona donde puede ser atendido con cuidado, con todas las atenciones, porque saben que puede contaminarse todos los demás. Los médicos al tratarlo tienen que ser muy cuidadosos, etcétera, etcétera. Yo no estoy diciendo con esto, ojo, aclaro, de que a una persona la aislemos, llegue y no, te vas a un cuarto especial, ¿no? Porque que nadie se acerque contigo. A lo que me refiero es aislarlo o aislarnos
de contaminarnos de un, digamos, usando la figura de la enfermedad, un contagio moral o espiritual. Una práctica, algo que está haciendo esta persona que está mal y que necesita ser atendido. Esto también no lo podemos usar como un argumento para decir, ¿sabes qué? A esta persona no entra porque nos va a contaminar. Debemos de aprender a caminar este camino, como diría el poeta. Tenemos que caminar con esto también, o con estas situaciones, pero sin que penetre o contamine a la iglesia. ¿Qué es lo que había sucedido en Corinto? Ya la gente que estaba allí tenía prácticas que, como lo dice en su primer versículo, Pablo dice, ni siquiera entre los gentiles, dice, o en afuera se está viendo. Y señala a una persona, no nos da el nombre, no lo veo yo, de alguien que estaba viviendo con su madrastra. Imagínense. Entonces, ¿qué está sucediendo aquí? Dice, es una inmoralidad total la que está experimentándose en esta comunidad. La esposa del padrastro, imagínense, ya el papá se había vuelto a casar. Vaya usted a saber si fue por viudez o por segundas nupcias, no lo sé. Quisiera saber esto. Pero este hombre, esta persona, se casa con ella o vive con ella, con la esposa del padre. Entonces, o la segunda esposa de su papá, no era su madre, pero vaya, porque si no sería un incesto. Pero estamos viendo esto. Pero si esto estaba sucediendo allí, yo no dudo que pudieran haber sucedido cosas peores. Entonces Pablo les llama y los corrige, y porque dice, a usted, y aún ustedes se hinchan de orgullo, debían llenarse de tristeza. El hombre que vive en semejante situación debe ser expulsado de entre ustedes. Se entiende, yo entendería, inferiría que esta persona era alguien que estaba integrada a la congregación ya, y que con esas inmoralidades lo siguen tolerando. Imagínense cuando, y yo me imagino que debe haber sido algún personaje influyente o alguien conocido, cuando menos. Esta situación convierte o pone a la iglesia en una situación terrible, porque se están tolerando situaciones graves de conducta inmoral y muy grave, y que alteran el testimonio de la iglesia. Imagínense qué podría pensar alguien que ve desde fuera, oye, pero si fulano, esta persona, sabemos que está casado con otra mujer y tiene familia allá, y aquí está, y aquí se llena de santidad, y allá afuera hace otras cosas. Es un testimonio terrible, pernicioso, dañino. Es como un cáncer que está dañando a la iglesia. Dice, no deben de tolerar eso. Entendemos que, como les decía al principio, que la iglesia es un espacio para el que necesita ayuda, pero para el que, sabiendo lo que está haciendo el mal y lo hace, doble sentencia hay para él. Dice Pablo en su versículo 3, en cuanto a mí, aunque en el cuerpo no estoy presente entre ustedes, lo estoy en el espíritu, y como si estuviera presente, he dado ya mi sentencia sobre aquel que así actúa. Cuando ustedes se reunían, yo estaba con ustedes y en espíritu, y también el poder de nuestro Señor Jesús estará con ustedes. Entonces, en el nombre del Señor Jesús, ese hombre deberá ser entregado a Satanás para que su cuerpo sea destruido y su espíritu se salve cuando el Señor venga. Señala una sentencia muy severa, un llamado de atención, más que un llamado de atención, sino dictamina sobre esta, o se dicta un castigo serio para esta persona, para ser echado fuera, porque seguramente, yo quiero entenderlo así, este hombre o estas personas sabían lo que estaban haciendo. Eran creyentes que sabían que estaban mal, pero para no perder su nombre o prestigio, si es que se le puede llamar prestigio, o su desprestigio, persistía en su pecado, y ahí estaba. Y esto, déjenme decírselo, suena muy como no es algo de lo que tengamos que enorgullecernos, pero que luego sucede mucho en las congregaciones, tristemente. Personas que tienen una condición de pecado lamentable y que se mueven en la vida de la iglesia como si no pasara nada. Que incluso yo les decía alguna vez, los únicos que
creen que nadie se ha dado cuenta son ellos. Todos lo saben, pero los únicos que no se han dado cuenta son ellos. Y es triste esto, porque esto daña el testimonio de la iglesia, nos daña a todos, va en perjuicio de la iglesia. Y es cuando el líder tiene que tomar este asunto en serio y atacarlo y pues tratarlo con todas las consecuencias que hay. Sabemos que no es fácil, y esto también quiero llevarlo a la figura del hogar, en la casa, en las casas, en las familias, cuando las cosas se suscitan y tratamos de disimularlas. Aquí no pasa nada, y es lo peor que podemos hacer. No cabe duda que, como los médicos a veces dicen, que no hay peor enfermo que el que no quiere reconocer su enfermedad. Si estás enfermo y no reconoces tu condición de enfermedad, ¿cómo te vamos a atender? Dirían en el hospital, ¿cómo nos vamos a atender? Yo creo que esto nos debe de hacer reflexionar profundamente si estamos en una situación de enfermedad, ya me estoy refiriendo a una enfermedad espiritual o moral, pues atenderla como debe de ser. La pureza de una congregación es tan importante como su unidad. Ciertamente Dios vendrá a juzgar al mundo y sus pecados, no obstante, es nuestro deber como creyentes examinar la congregación y purificarla con la autoridad de la palabra. Pablo menciona el pecado de los perversos, que se hace llamar hermanos. Los demás miembros de la iglesia no deben juntarse con ellos, sino excomulgarlos. Tolerar un pecado los lleva a aceptar otros, atentando contra la pureza de la iglesia. La clave para mantener la santidad de una congregación está en examinar los pecados de los miembros a la luz de los parámetros bíblicos, aplicando disciplina y exhortación. Las escrituras, la Biblia, nos habla con claridad qué hacer en estos casos. Nos invita a que corrijamos, nos invita a que llamemos a la persona que está en esta condición, que se le hable con claridad, sino que se le vuelva a exhortar con otra persona como testigo, y si la persona persiste en su condición, bueno, pues invitarla a dejar este espacio, porque está dañando el testimonio de la iglesia a sabiendas de lo que está haciendo. Entonces yo creo que esto es un exhorto tan vigente en su momento como hoy. Hoy no deja de suceder esto en muchos puedo decirlo así, en congregaciones, pero también en otras esferas. Creo que también tenemos que tomar esto como un modelo para poder aplicarlo y corregir. Si en tu familia, si en tu iglesia está sucediendo algo y tienes alguna situación que hay que tratarla de frente y con toda la claridad posible, para que esto sea corregido, y no nos hagamos, digamos, cómplices de algo que está sucediendo, que sabemos que está dañando la vida de la congregación. Yo sé que el Señor tiene siempre como dice las Escrituras, retarda su juicio hasta el último minuto, y siempre nos da la oportunidad para reivindicarnos, enderezar nuestro camino. Si ese es el caso, yo te invito para que lo pongas delante de Dios y corrijas. Y si hay un caso que tratar, bueno, lo tratemos. Hay momentos en los que es necesario tomar el tema y tratarlo con claridad, corregir y pues erradicar una situación que esté dañando la vida de la iglesia o pues a lo mejor de tu familia. También puedes estar viviendo una vida de pecado y que tratas de ocultar, y a lo mejor el más engañado eres tú mismo, porque no te has dado cuenta que ya todos se dieron cuenta y que el único que está pues engañándose pues eres tú mismo. Que no nos suceda eso, hermanos, amigos que me están escuchando hoy. Yo les animo para que, pues aún con la dificultad que represente tratar un asunto como estos, lo tengamos que hacer, a pesar de las consecuencias o las circunstancias que pueda haber alrededor. Es mejor, como dicen los terapeutas, los médicos, pues erradicar la enfermedad de tajo. Es necesario a veces hacerlo así, cuando la persona o los involucrados no quieren hacer nada por corregir. Espero que esto nos pueda servir como para el desarrollo de nuestro testimonio, nuestra vida, o donde quiera que ustedes me estén escuchando, tenga un impacto positivo para sus vidas en este tiempo.
Bueno, pues con esto terminamos el tiempo con Dios de hoy, miércoles, y los invito, los animo para que mañana se conecten con Palabra Viva y podamos seguir con el tiempo con Dios. Mañana jueves tenemos un tema, vamos a seguir hablando sobre esta carta a los Corintios y que está muy, muy interesante, créanme, estos temas, están muy actuales. Pásenla bien, el Ministerio de Palabra Viva, desde aquí les mando un saludo, un abrazo a través de un servidor. Cuídense mucho, nos estamos viendo mañana por aquí. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy jueves, ya estamos a jueves hoy y bueno, pues algunos dicen que ya cerca del fin de semana, ya los más optimistas siempre tratamos de aprovechar este tiempo. Y bueno, pues precisamente y aprovechando este tiempo yo quiero mandar un saludo a todos los amigos que nos acompañan y han sido fieles con nosotros y nos han acompañado, nos acompañan en las redes sociales, a través de los grupos donde se comparten estos contenidos, yo lo sé. Desde aquí les mando un saludo, el Ministerio de Palabra Viva, al cual pues tengo el privilegio de estar en él y bueno, pues de poder compartir también este espacio, estos contenidos con ustedes, poder llegar y aportar algo, tratar de aportar algo. Créanme que lo hacemos con esa experiencia, con ese deseo ferviente de aportar siempre algo, siempre sumar a la vida de ustedes con estas reflexiones, con estos temas que deseo de veras que sean de utilidad. Hemos estado hablando de temas muy interesantes y yo diría temas muy, muy fuertes a veces, creo yo, cabría la expresión, porque hemos hablado de situaciones que se describen en la experiencia bíblica, porque a veces pensamos que la Biblia solo dice cosas buenas o narra historias, pues así sin mayor pues simplemente sin mayor interés, que es un libro de historia, y no es así, es un libro de principios. Y en estos principios también fíjense que existen experiencias que son transmitidas en este libro, pero que tenemos que leerlas y entenderlas. Tal vez el lenguaje, las traducciones a veces no nos permiten, o a veces el lenguaje que se utilizó en su escritura no nos permite a nosotros los hispanoparlantes entender la dimensión de lo que se está hablando. Se hablan de todos los temas, créamelo, de todos los temas. Si usted quiere hablar quiere que hablemos de infidelidad, la Biblia, la experiencia bíblica habla de infidelidad, de hombres y mujeres que fueron infieles, y a sus esposas me refiero, o perversiones que hubo en la práctica de las personas, distorsiones que precisamente hoy estaremos hablando de algunas, ayer hablamos de situaciones que el apóstol Pablo señalaba y que si las tenemos que leer con cuidado, o sea, las tenemos que ver, habla de una situación muy de inmoralidad. Un hombre, un hijo que se vive, ya no dice, no creo que estuviera casado, pero que vivía con la madrastra, así que usted se imagina, la segunda esposa del padre. ¿Por qué era segunda esposa? No lo sé. Si fue por viudez o pues simplemente porque dejó a la primera esposa, la mamá de este muchacho, de este hombre, que posteriormente se junta o tiene intimidad con la madrastra. O sea, vaya usted, y de ahí lo que le sigue, ¿no? Entonces había cosas muy vergonzosas, cosas que había que señalar, y esto no es por exhibir vergüenzas, sino simplemente es por el hecho de que nos está mostrando cómo somos los seres humanos, cómo llegamos a ser y qué debemos hacer para corregir, para caminar bien, cómo nos podemos distorsionar y cómo puede suceder esto, pero también qué debemos hacer y cómo debemos de actuar frente a estas situaciones, cómo vamos a actuar. Y bueno, pues precisamente hablando de situaciones complicadas, en la iglesia de Corintio, que es donde hemos lo que estamos tomando estos temas, en primera carta a los Corintios que escribe Pablo a esta comunidad, su capítulo 6 del versículo 1 al 11, precisamente habla de estos diferendos que había entre las personas que conformaban esta congregación y que de una manera ya habían hecho partidos. Todo empezó por rivalidades.
Esas rivalidades escalaron y ya empezaron a formarse grupos. Estos grupos entonces ya se polarizaron aún más y a unos hacían una cosa, otros hacían otra. De ahí esto derivó en un descuido en la forma de vivir en la iglesia. Y ese descuido consistió en que se empezaron a hacer cosas, prácticas inmorales, como lo que les planteaba hace un momento, que entran a la vida de la iglesia y todos los demás, por no causar problemas o no tener problemas, no decían nada, pero sabían que estaban haciendo eso. Entonces sabían que había inmoralidad, pero pues, preferían mejor quedarse callados, que pues, total, en boca callada no entran moscas, como decimos en México, y no hay problema. Todo esto, este silencio se vuelve complicidad, porque entonces otros que ven esto, pues dicen, pues si ahí se hace esto, pues ¿cuál es el problema? Digo, si este señor, porque da la impresión de que estas personas que tenían esas conductas inmorales eran líderes, eran personas conocidas en su congregación, o allí mismo, y ahí estaban. Entonces esto va distorsionando, empobreciendo las virtudes de la vida de la iglesia, a grado tal de que ya las contiendas y los pleitos pues ya eran cosa cotidiana, ya eran cosa de todos los días. Y estos pleitos, como evidentemente van escalando, llegan al punto en el que ya no los pueden ni siquiera resolver ellos mismos, ni sus líderes, ni sus pastores, que están tan corrompidos ahora, se han hecho cómplices de ello. A lo mejor había personas buenas, pero que por su silencio se habían hecho cómplices. Ahora ya no pueden resolver nada. ¿Y qué creen que hacen? Pues tienen que recurrir a los jueces de la ciudad para que resuelvan. Y aquí es donde Pablo, con mucho dolor en su corazón, les señala cómo es posible que ustedes no sean capaces de resolver sus asuntos y tengan que recurrir a jueces de la ciudad para que les resuelvan sus asuntos. Dice, Pablo reprende a la iglesia por haber llevado a juicio asuntos entre creyentes. No está bien que los fieles que han de juzgar al mundo presenten acusaciones delante de jueces sin temor de Dios. O sea, se refiere a que estos asuntos que debieron haber sido resueltos en el seno de la iglesia los sacas, como decimos en casa, que un asunto triste o que se debería de resolver en casa, no lo puedes resolver, tienes que irlo a exhibir delante de un juez, porque tú no puedes resolverlo en tu casa. Entonces Pablo les dice, ¿cómo es posible que tú no puedas resolver todos los asuntos en tu casa, en el seno de tu casa? Es mejor que tú los resuelvas allí, es mejor que guardes silencio. Dice, no que guardes silencio, perdón, corrijo. Que guardes y que entre la congregación, que ustedes sean personas justas e incluso sean más tolerantes y puedan sobrellevar y resolver estas inconformidades que se han dado entre ustedes. Cuando alguno de ustedes, en el versículo primero dice así, cuando alguno de ustedes tiene un pleito con otro, ¿por qué van a pedir justicia a los jueces paganos? Dice, en vez de pedirla al pueblo santo. ¿Por qué no se la resuelven entre ustedes como un pueblo santo que son? Dice, ¿acaso no saben ustedes que el pueblo santo ha de juzgar al mundo? Y si ustedes han de juzgar al mundo, ¿cómo no son capaces entonces de juzgar estos asuntos tan pequeños? Se preguntaba Pablo, ¿no lo pueden resolver? Es triste y lamentable esta condición. Es como dirían, estamos en una comunidad de médicos y ninguno puede resolver la enfermedad, la gripa del otro, porque están tan enfrascados en sus diferendos que pierden toda el enfoque y la capacidad de poder resolver. Así, versículo 4. Así que ustedes tienen pleitos por asuntos de la vida diaria. ¿Por qué ponen por jueces a los que nada significan para ellos la iglesia? Y esto lo hemos visto, yo se los digo con mucha tristeza también, porque sí, en nuestro tiempo pasa, congregaciones importantes que han tenido que resolver asuntos diferentes que tenían con los jueces, han tenido que llevar el asunto a las autoridades competentes, porque en la iglesia no los pudieron resolver, porque no fuimos capaces o no fueron capaces de resolverlo. Y esto es algo lamentable, tremendamente lamentable, y de lo cual Pablo señala con tristeza. Dice en versículo 9, dice, ¿no saben ustedes que los que cometen injusticia no tendrían parte en el reino de Dios?
No se dejen engañar, pues el reino de Dios no tendrán parte los que se entregan a la prostitución, a la idolatría, ni a los que cometen adulterio, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los que roban, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Todas esas distorsiones o esas circunstancias señala Pablo, situaciones que hoy por hoy las vemos. Y cuando yo me refiero, fíjense, interesante es mencionar esto, que cuando se refiere a estas condiciones de pecado que se estaban viviendo, no está diciendo que estos que cometen estos pecados no sean, como lo decía ayer, no sean atendidos, no sean ministrados. Pero si en la iglesia estamos tan distraídos, porque bien dice, no nos dejemos engañar. El engañador es astuto y engaña y nos conforma internamente para que nuestras discusiones o nuestros pequeños diferendos se vuelvan mayúsculos y no seamos capaces de atender a nadie que tenga esta condición. Como lo menciona Pablo, menciona idolatría, menciona como aquellos que cometen adulterio y que buscando solucionar, pues llegan a la iglesia y dicen, no, pues aquí está igual. O peor, dice, pues sigamos igual, dice, entonces no hay problema, no hay ninguna situación, no hay nada que resolver. Porque Pablo existe, los idólatras, los que cometen adulterio, los afeminados, los homosexuales, ni los que roban, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los ladrones. Todas estas personas que cometían esto, necesitamos ser una comunidad que sea capaz de absorber a estas personas, de ofrecerles una restauración, unas opciones para mejores condiciones de vida a ellos o a ellas, quien sean. Pero no estar tan enfrascados en nuestros problemas que no seamos capaces de atenderlos e incluso que estas personas dominen la vida de la iglesia. Eso es incongruente. Sería como en una universidad donde llegan los que no son estudiantes, nunca han sido abogados, por ejemplo, vamos a pensar en una facultad de Derecho, que no somos abogados y llegamos y causamos desorden en la escuela y luego resulta que ya somos los directivos de la facultad de Derecho, que no sabemos nada de Derecho. Y ahí están estudiando los que saben derecho. Imagínense qué podríamos enseñarle, o qué podría enseñarle a alguien que no sabe nada de eso. Bueno, pues Pablo es a lo que se refiere, no permitas eso, por favor. Dice, pues no seas incongruente, es terriblemente penoso que esto esté sucediendo. Dice en el último versículo, en el 11, dice, y en esto eran antes algunos de ustedes, pero ahora ya recibieron, refiriéndose a las condiciones de pecado, dice, y en esto antes algunos de ustedes, dice, que ustedes fueron así, pero ahora ya recibieron el baño de purificación, fueron santificados y hechos justos en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Fíjense que eso es bien interesante, porque a veces nada más nos quedamos con señalamos al pecado, la falla, la falta, pero aquí se está refiriendo a personas que ya habían sido restauradas. Si ustedes llegaron así, ahora que son restaurados, pues deben de servir y ser un buen ejemplo para los demás y no perdernos en discusiones o en ser engañados, como decía el Pablo les escribe a esta comunidad, y nos distraemos en minucias y dejamos la parte importante que tenemos por compromiso o como algo realmente relevante para la vida de la iglesia. Yo los invito, amigos, para que nosotros hagamos una reflexión importante aquí. Y esto no nada más lo dejemos en la esfera de la iglesia, llévalo a la esfera de tu familia también. Probablemente tienes muchas cosas que resolver allí y te estás distrayendo con cosas minucias y estás dejando lo importante para que lo estás dejando pasar y no lo estás resolviendo. Yo quiero que se queden con esto hoy en este tiempo con Dios. Vamos a seguir hablando de estos temas interesantes. Vamos a continuar. Mañana nos encontramos en el resumen desde el sábado, domingo hasta el viernes de mañana. Vamos a tenerlo en un solo bloque. Claro que va a ser más largo, pero por ahí voy a estar con ustedes en el tiempo con Dios. Pásenla bien. Buenas noches. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Hoy ya es viernes
Viernes, bueno, y viernes de resumen, hemos venido haciendo un repaso de todos los demás días. Hoy llegamos ya a este último bloque, que es el viernes, de este resumen que se hace, o que hacemos, de como lo venía, pues regularmente lo hacía en una sola presentación los viernes, todos los temas, y pues se alargaba un poco, se alarga el contenido. Entonces, pues para no hacerlo tan largo, en una sola presentación, digamos, lo hemos hecho en bloques ahora día con día, bloques de no más de 10 minutos, o por ahí más o menos. Pero hoy viernes en este resumen vamos por último ya de este resumen, es el libro seguimos con los Corintios, primer carta a los Corintios, capítulo 6 del versículo 12 al 20, morada del Espíritu Santo. Dice, es el título que le dan a este tema de reflexión de hoy viernes. ¿Y por qué morada? Morada es donde llega alguien y vive, morada del Espíritu Santo. Dice, ¿dónde vive el Espíritu Santo? Pues cabe señalar que nosotros somos la morada, tu persona es la morada donde vive Dios vive en ti, está ahí activo trabajando. Y esto es una bendición, es un privilegio que Dios nos permite a los creyentes. Por eso en esta carta dice que Pablo declaraba que nuestro cuerpo no es para la fornicación. Él dijo así, no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Como somos miembros del cuerpo de Cristo, no podemos unirnos en actitudes o en acciones vergonzosas. Porque dice que el que fornica, y cuando se refiere a fornicar no nada más usa el tema de la fornicación de estar con otra mujer, sino de fornicar también lo tenemos que ver como el que hace cosas incorrectas, indebidas, fornica contra su propio cuerpo y peca. Entonces, si nosotros mentimos, sí, porque a veces nada más que no, pues el que fornicario pues es el que tiene relaciones con otra mujer, o que anda con prostitutas, y nada más yo no lo hago. Sí, pero tú mientes, tú engañas. Tú estás tomando otras actitudes o condiciones que te ponen en la mismísima condición. Por eso cuando hacemos eso, somos templo del Espíritu Santo, por tanto, glorifiquemos a Dios en nuestro cuerpo. Si yo miento, si yo engaño, estoy avergonzando lo que estoy a Dios, al cual va dentro de mí. Es triste, es el que nosotros nos comportemos de esa forma. Ahí en el versículo 12 de esta primera carta a los Corintios, en su capítulo 6, dice así, se dice que yo soy libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Si yo soy libre de hacer lo que guste, pero no debo dejar de hacer nada, dice, no debo dejar que nada me domine. También se dice, la comida es para el estómago y el estómago es para la comida. Ese es el versículo 13. Es cierto, pero Dios ya ha terminado con las dos cosas. En cambio, el cuerpo no es para la prostitución, sino para el Señor, y el Señor es para el cuerpo. Dos puntos bien interesantes. Bueno, un punto muy interesante dice, cuando yo puedo hacer lo que quiera. Y claro, yo puedo hacer lo que quiera, pero no todo me conviene. Yo puedo consumir la droga que quiera. Puedo drogarme si quiero, y claro que lo puedo hacer. Tú lo puedes hacer. ¿Pero te conviene? Esa es la pregunta. ¿Es bueno para ti? Y eso te lo hago como una pregunta. Yo puedo mentir. ¿Quién dice que no? Ser un mentiroso, y entre paréntesis que nadie se dé cuenta. Digo, porque eso no es cierto, ¿verdad? Pues siempre se dan cuenta a alguien. Pero yo puedo mentir. ¿Pero me conviene ser así? Yo puedo robar. ¿Pero me conviene robar? ¿O te conviene robar? ¿Es bueno para ti robar? Yo creo que cada quien sabe, todos sabemos el bien, sabemos distinguir entre el bien y el mal. Esa es alguna condición innata de cualquier ser humano, de cualquier hombre o mujer que nace, descubre desde bebé qué es bueno y qué es malo. Y eso es algo que no puede negarse ni puede llevarse al terreno de lo místico o alguna condición distinta. Sabemos perfectamente cuando estamos haciendo algo bueno o algo es malo, o algo malo. Sabemos distinguirlo. Así que sí, y nosotros, solamente una persona mal de sus facultades mentales puede hacer algo que pudiera darse el caso, y que son muy más excepcionales, que usted pudiera decir, bueno, es que no sabe lo que hace. No sabe lo que hace. Nosotros sabemos lo que hacemos. En el versículo 14 dice, y así como Dios resucitó al Señor,
también nos va a resucitar a nosotros por su poder. ¿Acaso no saben ustedes que su cuerpo es su cuerpo es parte del cuerpo de Cristo? Dice, ¿acaso no saben ustedes que su cuerpo es parte del cuerpo de Cristo? Y habré de tomar yo esta parte del cuerpo de Cristo y hacerla parte del cuerpo de una prostituta o de alguien que está mal. Claro que no. ¿No saben ustedes que cuando un hombre se une con una prostituta se hacen los dos un solo cuerpo? Pues la Escritura dice, los dos serán como una sola persona, como una sola carne. Pablo usa esta figura de la relación íntima que un hombre o una mujer pueden tener, o un hombre o una mujer teniendo de una manera ilícita, y cómo se da. Porque en las Escrituras dice cuando hay un matrimonio y ya no serán una sola carne, se unirán. Y hay que reconocer que en el acto de la procreación existe ese concepto, ese vínculo, esa condición física de unidad, y que de una forma muy romántica y muy poética, creo que las Escrituras lo dicen, y se unirán y serán una sola carne, dice la Escritura, dice la Biblia. Pero finalmente lo sabemos, y lo sabemos, que esta unidad transfiere un vínculo de intimidad profunda entre hombre y mujer. Y este vínculo, usando esta figura de la unidad del hombre y mujer, lo escala. Pablo dice, es la intimidad que tú tienes con él, esa unidad que tienes con él, va Dios en ti, tú vives, el Espíritu vive en ti, dice, y ahora tú lo vas a avergonzar haciendo cosas indebidas. Dice, no saben, por eso ustedes por eso usa esa figura Pablo, dice, no saben ustedes que cuando un hombre se une con una prostituta se hacen los dos un solo cuerpo. Pues la Escritura dice, los dos serán una sola persona. Pero cuando alguien se une al Señor, se hace espiritualmente uno con Él. Huyan pues del pecado, de la prostitución. Cualquier otro pecado que una persona comete no afecta a su cuerpo. Dice, no afecta a su cuerpo, pero el que se entrega a la prostitución peca contra su propio cuerpo. Él insiste mucho en esto porque seguramente que en ese tiempo la prostitución, como sabemos muchos, dicen el trabajo más antiguo del mundo, dicen algunos, ha existido todo el tiempo en la humanidad. Y esto no lo podemos evitar, dejar de ver ni reconocer. Pero también tiene que ser este exhorto es un disuasor para que entendamos y tengamos claro de qué está hablando, qué estamos haciendo y de qué está hablando. Y Pablo también lo está utilizando, repito, como una figura, no nada más el hecho de la prostitución, sino como una figura para que nos demos cuenta de la gravedad de lo que estamos haciendo cuando actuamos indebidamente. Y como se los dije en un principio, sabemos cuando hacemos las cosas mal. ¿No saben ustedes que su cuerpo es templo del Espíritu Santo de que Dios les ha dado y que el Espíritu Santo vive en ustedes? Ustedes no son sus propios dueños, dice, porque Dios los ha comprado, por eso deben honrar a Dios en el cuerpo. Así que si un hijo de Dios todavía sigue actuando mal, o alguien o una persona, un creyente actúa mal, se hace cómplice y pues comete un acto de una falta que es muy reprobable delante de los ojos de Dios. Un acto que debe de ser sancionado, censurado y observado por Dios como algo malo, algo incorrecto, algo que no tenemos ni debemos hacer. Así que yo creo que hoy por hoy no se trata de tratar de ser porque a veces los que señalan y andan ahí haciendo jueces de todos, pues como dicen, tú señalas con un dedo, pero pues creo que hay 4 o 5 dedos que te están señalando a ti, dicen algunos. Cuando señalamos con el dedito hacia adelante, ¿qué pasa con nuestra manita? Los dedos que tenemos en la palma nos señalan a nosotros, nos están señalando a nosotros. Entonces creo yo que tomando esa imagen o esa figura de cómo nos señalamos a nosotros mismos también,
no andamos señalando a los demás, pero no nos vemos a nosotros cómo estamos. Yo creo que hagamos un examen, una evaluación muy detallada de cómo estamos siendo para ver qué tenemos que corregir. Todos tenemos algo que corregir, todos, invariablemente. Algo tenemos que arreglar, tenemos que corregir, tenemos que mejorar. Perfectos no hay. No existimos hombres y mujeres, ni mujeres perfectas, pero sí hombres y mujeres que están dispuestos a ser mejores. De veras, con sinceridad y de corazón, lo queremos hacer para poder no avergonzar al Señor o a Dios en ningún momento, ni al Espíritu Santo que mora en nosotros. Al contrario, dignificarlo y hacernos unos personas dignas y portadores de este espíritu que llevamos dentro de nosotros. Así que yo hoy los dejo con esto y los animo, los invito para que hagamos la diferencia donde quiera que estemos. Haga la diferencia, que seas la diferencia en el buen sentido de la palabra, de la mejor manera posible. Cuídense mucho, pásenla bien, tengan muy buenas noches y nos estamos viendo. Continuamos porque mañana sábado estoy con ustedes también en el Tiempo con Dios. Cuídense mucho, pásenla bien.